El consejero electoral Ciro Murayama está en la línea telefónica. Ciro, gracias por la comunicación. Bonito día, ¿cómo estás? Hola, buen día, qué gusto. Platicábamos con Martí Batres hace un momento sobre el tema, creo que escuchabas un poco de lo que nos decía, y yo te preguntaría, pues han sido fuertes las declaraciones de Lorenzo Córdoba en torno a la limitante que debe de tener el presidente con respecto a las mañaneras. Las mañaneras son propaganda, creo que a partir de ahí empieza muy interesante el debate. ¿Eso que vemos es información, es propaganda? ¿Qué es? Bueno, lo primero que quiero decir es que, oyendo al legislador, comete un error tremendo, porque él cita el artículo 209 de la LEGIPE, que habla de propaganda electoral, que es la que pueden hacer los partidos, y el artículo 134 constitucional habla de la propaganda gubernamental. El legislador confunde gobierno con partido, y creo que ahí está el problema. El presidente, los gobernadores no son partidos políticos, ya no son actores políticos, es decir, hay la necesidad en el régimen constitucional mexicano de diferenciar entre un gobernante y un partido. Parte de la historia de autoritarismo que dejamos atrás fue justamente cuando había una simbiosis, una mezcla, una confusión entre lo que era el gobierno y el partido oficial. Ahora justamente, y en parte gracias a la movilización y el reclamo ciudadano para tener elecciones sin la incidencia de los gobiernos, se diferenció lo que es la actividad de un gobernante de lo que es la actividad legítima de los partidos. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que los gobernantes no pueden usar los recursos de los que disponen para incidir en la contienda político-electoral. Es decir, quien tiene el protagonismo en una elección, en una contienda, en las campañas, son los actores políticos que son parte de esa contienda. O sea, los que están y los buscando... gobernantes gobiernan para todos, tienen un deber de neutralidad. Los que están buscando un puesto, obviamente ellos son los actores importantes, los partidos, los candidatos, son los que están en el debate, y lo que se busca es que no haya ahí una mano que se incline en la balanza hacia un lugar o hacia otro. Pero hay un punto interesante de lo que dice Martí Batres, te lo pregunto, Ciro Murayama, ¿y dónde queda la libertad de expresión? El presidente quiere expresarse y decir que no regresen los conservadores, el presidente quiere expresarse y bueno, pues quiere decir que ya hay una alianza que quiere desbocar su proyecto, cosas por el estilo. ¿Dónde queda la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿La tiene? El presidente tiene toda la libertad de expresión, pero también tiene restricciones a lo que puede hacer. Es decir, así como el presidente puede expresar, es más, el presidente tiene el deber de informar y de estar en contacto con la población, de rendir cuentas. Lo que no puede hacer es ser protagonista de la política electoral. La Constitución dice: los servidores públicos de la Federación, los estados, los municipios, etcétera, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. ¿Qué es una mañanera? Es un evento que se hace con recursos públicos, la transmisión, la filmación, en fin, es más, ocurren en un espacio público por excelencia, Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo. Ese acto de cada mañana tiene recursos públicos detrás, y usarlo para beneficiar o afectar a algún actor político, pues implica violar la Constitución. Entonces, el presidente, cualquier gobernador, está obligado a mantenerse distante de la contienda electoral. Empero el argumento que utilizan los seguidores del presidente, perdón la interrupción, Ciro Murayama, es que esa cosa llamada mañanera es un acto de informar,
A ver, ¿Es la un acto informal? Constitución dice con toda claridad, Ujú. dice en el artículo 41, que una vez empezadas las campañas, que será al arranque de abril y en todo mayo, lo dice el artículo 41 constitucional, que debe suspenderse toda transmisión de la difusión de toda propaganda gubernamental. Dice así: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberán suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Las únicas excepciones son las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Si hay un problema en algún lugar por inundaciones, por sismos, por supuesto que los gobernantes tienen que informar a la población y eso está permitido en nuestro marco legal. Ahora, Aquí la duda es, porque, por ejemplo, lo decía hace un momento Batres, ¿qué es propaganda? a ver, es sea, clarísimo, el Tribunal Electoral lo ha dicho en el pasado, A ver. cuando gobernaba Felipe Calderón y salía durante los procesos electorales locales a dar conferencias de prensa, que eran mucho más breves que las que tenemos ahora, Ajá. en los estados donde había elecciones, llegó a ser sancionado. Ok. O sea, por aparecer, por dar declaraciones que no se consideraban informativas. Pues sí, hay esos precedentes. Ahora, ¿qué es lo que yo te diría? Ajá. Para no meternos a una discusión barroca, porque nuestra legislación es bastante complicada. Sí, francamente sí, y ha sido también, creo que eso vale la pena mencionarlo, gran parte por modificaciones que impulsa la izquierda mexicana cada vez que venía una derrota electoral y que iba siendo más estrecha esta legislación en cuanto a lo que se puede voy a hacer. dar un ejemplo de por qué esta legislación está vigente o por qué este artículo 134 constitucional. No se debe de cambiar de caballo a mitad del camino. ¿Quién dijo eso? Vicente Fox. Ajá. Y se reclamó que el presidente estaba usando su investidura para incidir en la contienda electoral. Okay. Bueno, pareció tan inadecuado lo que hizo el presidente Fox que se reformó la Constitución para meter este deber de neutralidad, esta redacción que te acabo de leer del artículo 134 constitucional, a efecto que los gobernantes no traten desde su investidura de modificar el terreno de juego a favor o en contra de algún jugador. Esa expresión de no se debe de cambiar el caballo a favor de Felipe Calderón en su momento pareció tan inadecuada que se reformó la Constitución. Bueno, entonces eso que pareció inadecuado con Fox, pues lo metimos a la Carta Magna a efecto de evitar que los gobernantes traten de volverse parte del juego y para preservar la equidad en la contienda, a efecto de que desde el poder no se trate de incidir en las preferencias electorales. Bueno, pues eso que se reclamó a Fox para que no hubiera una conducta irresponsable, se volvió una obligación para todos los gobernantes. Y eso es lo que está vigente en nuestro marco constitucional, y el INE lo único que está haciendo es pues recordar que así están las reglas, que esas reglas han permitido, por ejemplo, el proceso electoral de 2018, que no hubiera un presidente en campaña a favor de su candidato. Así es. Y pues que seamos congruentes que sea un poco más parejo con esas reglas de la democracia. Con lo que a final de cuentas se modificó. A ver, cierro con un tema que me gustaría conocer, Ciro Murayama. Estos son apercibimientos, son señalamientos, recordatorios que está haciendo el INE, pero este asunto se antoja que puede llegar a terminar en el Tribunal Electoral, y el Tribunal ya ha fallado en otras ocasiones
híjole, pues parece que un poco más hacia el oficialismo. ¿Quién tiene la última palabra en esto? ¿El Tribunal Electoral, a final de cuentas? O sea, ustedes podrían pedir que no se transmitan las mañaneras, se puede venir algún recurso del gobierno de la República y el tribunal falla si se transmiten o no se transmiten. A ver, son dos temas. La primera, si se transmite o no se transmite, hay precedentes. El Tribunal Electoral dijo no se debe transmitir ahí donde hay campaña electoral. Eso ocurrió en 2019, en 2020, y el propio gobierno lo aceptó y lo respaldó. Es decir, no estamos inventando nuevas reglas del juego. Okay. En 2020, hace apenas unos meses, en octubre, que hubo campañas en Coahuila y en Hidalgo, no se transmitieron íntegras las mañaneras, igual que en 2019, en las 6 entidades donde hubo elecciones locales, tampoco se transmitieron. Es decir, esas reglas del juego están claras y a nadie debería de llamar a sorpresa. La otra es, ¿qué se puede decir, por ejemplo, ahora, en este momento que es pre-campaña o entre febrero y marzo, que es intercampaña, si el presidente puede usar las mañaneras para afectar o beneficiar a alguna fuerza política? El Tribunal Electoral mandató al INE al Consejo General para que especifique qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede decir en una mañanera para no ir en contra del artículo 134 constitucional. Y el día de mañana, el Consejo General del INE, en un acatamiento al mandato del tribunal, va justamente a especificar cuál es el terreno donde no se puede invadir por parte de los gobernantes. Así que pues, las reglas ahí están, se van definiendo cada vez con mayor claridad. Y este asunto de la transmisión, pues es un asunto que estaba resuelto desde hace 2 años. A mí me sorprende el cambio de postura que hay ahora, ¿no? Gracias, Ciro Murayama, consejero electoral en el INE. Muy buenos días.